Buenos días, mi nombre es Luis Fernando Prado, presentando la primera evaluación del tercer corte de sistemas eléctricos. Esta evaluación será una exposición acerca de el teorema de Thevenin. Antes de empezar, daré una breve explicación sobre el teorema de Thevenin y su teoría. El teorema de Thevenin establece que si una parte del circuito eléctrico lineal está comprendida entre dos terminales A y B, esta parte en cuestión puede sustituirse por un circuito equivalente que esté constituido únicamente por un generador de tensión en serie con una resistencia. ¿A qué se refiere esto? Esto quiere decir que una red bilateral puede ser reemplazada por un circuito equivalente que conste de una fuente de voltaje y un resistor en serie, tal y como se muestra en la figura. Aquí una fuente de voltaje y aquí la resistencia de Thevenin. Ahora, el cálculo de la tensión y la resistencia de Thevenin. El cálculo de la tensión y la resistencia se basa en tres pasos principales, el cual es, el primero es que se divide el circuito en dos redes, tal y como se muestra en esta imagen, se tiene que dividir el circuito. La segunda es que en la resistencia de Thevenin se obtiene a través de desconectar la carga y se calcula la resistencia equivalente entre las terminales A y B. Después, el voltaje de Thevenin se obtiene restaurando la carga y calculando la tensión en el circuito abierto entre las terminales A y B. Esto lo voy a mostrar mucho mejor en este ejemplo. Ok, el teorema de Thevenin. Aquí nos dicen encontrar I sub A. Para encontrar I sub A, utilizando el teorema de Thevenin, vamos a aplicar el paso 1, el cual es dividir el circuito. Aquí el circuito ya estaría dividido. Tenemos aquí la terminal A, la terminal B, la parte A y la parte B del circuito. Entonces, el paso 2, que es para obtener la resistencia de Thevenin, es apagar tanto la fuente de voltaje como la fuente de corriente. Cuando se apaga la fuente de voltaje, se crea un cortocircuito. Y cuando se apaga la fuente de corriente, se crea un circuito abierto. Esto quedaría representado de esta forma. Ya teniendo este diagrama, podemos observar que las resistencias se encuentran en serie. Entonces, decimos que la resistencia de Thevenin es igual a 3 kiloohms más 4 kiloohms. Y esto sería igual a 7 kiloohms. Ahora, para la siguiente parte, tenemos que calcular el voltaje de Thevenin. Para calcular el voltaje de Thevenin, tenemos que volver a encender tanto la fuente del voltaje como la fuente de corriente. Para resolver esto, tenemos que hacer un análisis del circuito. Si observamos aquí, esta resistencia ahora mismo no está cumpliendo ninguna función, debido a que se encuentra en la parte del circuito abierto. Entonces, la resistencia no tiene ninguna caída de voltaje en este momento, así que podemos dar por hecho que aquí no va a suceder nada. Así que cambiamos la terminal de aquí a aquí. La terminal A comienza aquí, la terminal B termina aquí. Entonces, una manera de encontrar el voltaje en las terminales AB es calculando en la fuente de corriente. Esta es la fuente de corriente. Nosotros utilizaremos este análisis. Vamos a limitar lo que nos interesa, que irá desde el punto A hasta el punto B, o sea, la fuente de voltaje y la resistencia. Lo que nosotros necesitamos es la tensión que existe en esta resistencia. Entonces, si sabemos que 3 mA pasan por esta resistencia, calculamos. Calculamos. Voltaje será igual a 3 miliamperios por 3 kiloohms. Ok, y esto va a ser igual a 9 voltios. Con estos 9 voltios, observamos que por la resistencia pasan 9 voltios. Entonces, si por la resistencia que está en paralelo con
la fuente de voltaje, entonces en la fuente de voltaje también pasan 9 voltios. Observándolo de otra forma, aquí podemos decir que desde el punto A hasta acá, aquí habría un positivo, negativo, luego acá, positivo, negativo, entonces estas se encontrarían en serie. Sabemos que, más bien calculamos que en la resistencia pasan 9 voltios. Al estar en serie, podemos decir que por la fuente de voltaje también hay 9 voltios. Y estos dos también se encuentran en serie con la fuente de poder. Por lo cual, podemos decir que se encuentran en serie aditiva, es decir, que los podemos sumar. O sea, que ahora calculamos la resistencia de Thevenin siendo igual a 9 voltios más 9 voltios. Y eso será igual a 18 voltios. Para terminar, en esta última parte, teniendo tanto la resistencia de Thevenin como el voltaje de Thevenin, volvemos a unir la parte que separamos al principio, la cual son esta resistencia con 2 kiloohmios. Nos piden calcular I sub A. Entonces, para calcular I sub A, analizando esto, podemos observar que es un circuito en serie, por lo cual decimos que I sub A es igual a 18 voltios entre 9 kiloohms. Los 9 kiloohms salen que, debido a que es en serie, se suma 7 más 2, 9 kiloohms sería en total. Entonces, en esta división daría 2 miliamperios. Eso sería todo el ejercicio. Muchas gracias por escucharme. Espero que se haya entendido bien, espero haberme explicado bien. Muchas gracias por escucharme. Me despido.